¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de siempre en este que es su programa de soluciones, al cual le invito nos acompañe a partir de este momento y durante la próxima hora. Me da mucho gusto saludarle a usted que nos sigue a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz, a través de Facebook, Twitter, Instagram y también por YouTube. Y también saludamos al auditorio que nos ve por televisión a lo largo y ancho de la entidad veracruzana. Hoy tenemos un tema en soluciones muy importante, tiene que ver con la nueva reforma laboral, así que le invitamos para que nos acompañe porque tenemos un invitado aquí en el estudio que nos va a dar los pormenores sobre esta reforma. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. El nuevo sistema de justicia laboral busca acabar con la simulación, abrirle puertas a la democracia sindical y avanzar hacia una justicia laboral real. Se han sumado 13 entidades en el ámbito federal y una en el ámbito local, como parte de la segunda etapa de la reforma laboral. Así pues, podemos definir a la justicia laboral como aquella que regula las relaciones laborales, tendiente a proteger los derechos de los trabajadores frente a los patrones, con el fin de alcanzar la conciliación entre estos y por lo tanto el bien común. Implica tener un marco jurídico totalmente novedoso que involucre a trabajadores, sindicatos, patrones y autoridades. Comprende modificaciones a múltiples ordenamientos legales y se articula en torno a los ejes de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. La justicia forma parte de los valores sociales, morales y democráticos, de allí deriva su importancia. La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. Y bien, ya escuchó y vio usted en esta cápsula introductoria el tema que abordaremos la tarde de hoy en el programa de soluciones, la nueva justicia laboral. Y por ello me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a nuestro invitado, al presidente de la Junta Federal Especial 22 de Conciliación y Arbitraje, al maestro Jonathan Cortés Vargas. Maestro, ¿cómo está usted? Hola Erika, buenos días. Muy amable por tu invitación, muy agradecido. No, al contrario, un tema pues que nos interesa a todos los trabajadores, a todos quienes pues siempre estamos en busca de tener las mejores condiciones laborales, de que haya una verdadera justicia laboral y justamente esta nueva justicia laboral es lo que busca acabar, como lo escuchábamos con estas simulaciones. Maestro, platícanos un poco más sobre estas reformas que se nos presentan en el país en este tema. Creo que la reforma laboral constitucional del 2017 y la posterior reglamentaria del 1 de mayo del 2019 es la reforma o son las reformas laborales más importantes en la historia del país. Desde que nació la justicia laboral en México, con la Constitución de 1917, la Ley Federal del Trabajo, la creación de tribunales laborales en México, que fueron depositados en las juntas de conciliación y arbitraje, llámese locales o federales, que durante más de 100 años, o 100 años por ahí, fueron las encargadas de procurarle justicia a trabajadores y empleadores. Esta reforma viene a darnos un cambio de paradigma total. Cambia todo el esquema de justicia laboral, tanto en lo individual como en lo colectivo, que son los dos grandes ejes que maneja la justicia laboral. 3 ejes fundamentales yo te puedo comentar o les puedo comentar de la reforma laboral. Primero, se va a privilegiar la conciliación y por eso se crea la figura de la conciliación prejudicial y obligatoria. En el esquema tradicional de las juntas de conciliación y arbitraje, un trabajador demandaba y en una misma audiencia se desahogaba conciliación, demanda y excepciones. En algún momento también
ofrecimiento y admisión de pruebas. Ya luego se separaron esas dos audiencias. Ahora no, ahora el trabajador deberá forzosamente agotar un procedimiento de conciliación en el ámbito local ante los centros de conciliación locales, en el ámbito federal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si el trabajador no agota este procedimiento de conciliación prejudicial obligatorio, no podrá demandar ante los nuevos tribunales laborales. Es decir, es un requisito sine qua non necesario para que el trabajador pueda acceder al ámbito jurisdiccional laboral. Entonces, primero, es una justicia prejudicial a través de la conciliación. Bien. Segundo, una vez que el trabajador agota este procedimiento de conciliación, le van a entregar una constancia. Si hay convenio entre las partes, se hace el convenio y se finiquita el asunto. Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre las partes? El centro de conciliación tendrá que emitirle al trabajador una constancia de no conciliación. A partir de ese momento, el trabajador queda su derecho expedito para iniciar la demanda ante los nuevos tribunales laborales, agregando esa constancia de no conciliación que demuestra que ha agotado el procedimiento previo. Bien. Una vez que el trabajador demanda, se inicia un procedimiento laboral totalmente distinto al procedimiento tradicional que teníamos en las juntas. Ahora habrá una fase postulatoria, ingresa la demanda del trabajador, y hay una fase postulatoria que es todo por escrito. A la demanda deberá el trabajador agregarle las pruebas con las cuales vaya a acreditar su acción. Se le dará el emplazamiento a la parte patronal o al empleador, que tendrá un término para contestar esa demanda, igual agregando las pruebas. Antes no era así, antes se emplazaba al patrón y en la misma audiencia desahogábamos todo. No, ahora ya hay una fase postulatoria que le va a permitir al juez y al secretario instructor del tribunal definir cuál es la controversia, es decir, cuál es la litis, qué es lo que pide el trabajador, qué es lo que niega el patrón, y sobre esa base vamos a definir cuál es la controversia. Sobre esta controversia vamos a ver qué elementos de prueba vamos a admitir. Antes admitíamos prácticamente todo. Ahora este espacio de tiempo, esta fase postulatoria le permite tanto al secretario instructor como al juez tener un conocimiento pleno con el tiempo debido para estudiar y resolver cuál es la controversia y qué elementos de prueba se van a admitir. Te pongo un ejemplo. Antes nos ofrecían N número de pruebas. Bien. Por ejemplo, para acreditar salario, un recibo de nómina, pero a su vez te ofrecían también una inspección. Y teníamos que agotar todas las pruebas que nos ofrecían, porque así lo establecía la ley, y si no, en un amparo, pues nos regresaban al expediente a efecto de regularizar el procedimiento. Ahora no, dice, le dan al juez esa facultad de decir, aquellas pruebas que sean inútiles, que no tengan necesidad de desahogarlas, se desechan de plano. Entonces a mí me aparece en autos que el trabajador ganaba 315 pesos, o así lo reconoce el mismo patrón. No tengo necesidad de agotar o de desahogar pruebas que ya me son innecesarias, ya lo tengo acreditado. Por tanto, aquellas pruebas que tengan que ver con el salario se desechan y ahí vamos ahorrando tiempo. Una vez que acaba esta fase postulatoria, viene una audiencia preliminar en la cual se va a escuchar a las partes en relación a este acuerdo de la litis y de las pruebas que se van a desahogar. Concluida la audiencia preliminar, se preparan las pruebas que se van a desahogar y hay una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se desahoga todo el material probatorio y al concluir la audiencia, una vez que el secretario instructor certifica que no hay más pruebas que desahogar, en ese momento el juez tendrá que emitir la sentencia correspondiente, que es la fase oral. De la audiencia preliminar a la audiencia de juicio, todo tiene que ser netamente oral. Y bueno, las pruebas también cambian, la confesional, la pericial es importante. Antes teníamos la pericial colegiada, que era el perito ofrecido por el trabajador, el perito ofrecido por el patrón y el tercero en discordia. Y Ahora no. tiempo
Era mucho tiempo, Era mucho para tiempo. desahogar. Ahora no, ahora será un perito único y será nombrado por el tribunal. Entonces, el objetivo del procedimiento, creo que la ley por eso tardó tanto en poder ser promulgada, porque creo que se tomaron todas las consideraciones pertinentes a fin de garantizarle a los justiciables, en este caso a los factores de la producción, una justicia pronta y expedita, que en el futuro tendrá que ver con el crecimiento de los tribunales, con el crecimiento de los centros de conciliación. Uno de los grandes problemas que enfrentaron las juntas de conciliación y arbitraje es que no crecieron a la par en la que crecen los conflictos económicos, y al haber conflictos económicos hay conflictos laborales. Claro. Los tribunales laborales y los centros de conciliación, para quienes tienen hoy la responsabilidad de estar al frente, deberán ir creciendo en relación o directamente proporcional a la demanda que se vaya presentando. Si esto no es así, podemos el día de mañana enfrentar problemas también de rezago, pero creo que estamos en un procedimiento nuevo, tribunales nuevos, centros nuevos, y esa es la gran oportunidad para que esto pueda funcionar. Y una el ul- perspectiva diferente sobre el tema, ¿no? Claro, claro. Digo, por eso es que quienes hoy están en los juzgados, en los centros, pues debe ser gente, y creo que así lo hicieron. Hubo muchos cursos, muchos diplomados. Fue un proceso de selección, creo que oportuno, tanto a nivel federal como local, a fin de que sean los mejores y las mejores los que estén al frente de los tribunales. Hoy, tanto en los tribunales locales como en los federales, está la paridad de género, 50-50. Ah, bien. Y creo que están las y los mejores juzgadores el día de hoy. Y el último gran eje de la reforma, que tenía que ver mucho con la cápsula que presentaron, que yo creo que es la columna vertebral de la reforma laboral, es el ámbito colectivo. Como nunca, porque tú conocerás, siempre que se pretendía realizar una reforma que tuviera que ver con sindicatos y contratos colectivos de trabajo, había una resistencia absoluta de los sindicatos. Una resistencia plena a que fueran tocados los intereses de quienes representan los grupos sindicales. Esta reforma es muy importante porque ya consagra desde el ámbito constitucional el voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores. Ya no se puede votar a través de delegados, ya no es de que hacemos la asamblea y con una levantada de mano elegimos a nuestro dirigente, o aquí en cortito, o yo como dirigente elijo mis delegados, que al final sé que van a votar por mí. Yo me autoelijo o Yo me reelijo. autoelijo. Yo nomás hago la simulación, yo hago todo el caminito para que yo sea el líder eterno de este sindicato. Ahora no, ahora el trabajador deberá tener garantizado en el estatuto un procedimiento que respete y garantice el voto personal, libre, secreto y directo al momento de elegir directivas o de consulta de los contratos colectivos de trabajo. Claro. Entonces, habrá en el estatuto que existir un consejo electoral y además la autoridad tendrá las facultades para intervenir en el proceso de elección o consulta cuando así lo considere. Cuando vea o advierta que los derechos de los trabajadores, en este caso de elección, pueden correr riesgo o están en latente peligro, la autoridad puede intervenir. Entonces, esto representa mucho en nuestra vida constitucional, porque ahora los trabajadores van a detentar el poder del sindicato. No este grupito de 8 o 10 que formaban la directiva y que eran los que tenían el control absoluto del sindicato. Del sindicato de la vida del trabajador, Y prácticamente. el primer experimento que tiene mucho que decir es una consulta al contrato colectivo de trabajo que fue en General Motors, en el cual los trabajadores deciden no ratificar su contrato colectivo de trabajo. Porque muchas veces el contrato colectivo tiene prestaciones que no impactan directamente al trabajador, que administra el comité directivo sindical, Claro. bonos o cajas de ahorro, diferentes prestaciones que administraba directamente el comité directivo. Y que ahí se quedaba. Y que ahí se quedaban Claro. y no le representaban nada al trabajador. Por supuesto. Entonces, los trabajadores de General Motors deciden no ratificar más su contrato colectivo e ir a una nueva negociación con la empresa donde existan prestaciones que impacten directamente al bolsillo de los trabajadores. Entonces veamos cómo el primer ejercicio fue determinante para demostrarnos que realmente
nos urgía depositar en los trabajadores las facultades y el poder de los sindicatos a fin de que fueran ellos. ¿Quiénes forman el sindicato? Los trabajadores. Claro. ¿A quién tiene que darles beneficio? A los trabajadores. Claro. Entonces, ¿Se invirtió? vendrán así temas. Actualmente Pemex está eligiendo a sus representantes seccionales ya a través de este propio esquema, y la dirigencia nacional de Pemex se va a elegir ya sobre estas bases. Todos los sindicatos, previo a la entrada en reforma, todavía tienen un término más, deben ajustar sus estatutos a lo que propone la reforma constitucional. Deben colocar en el estatuto un consejo electoral electo por los trabajadores. Este consejo electoral es el que se va a encargar del procedimiento de elección y de consulta, ya no las directivas. Muy bien. Y te comento, habrá también la facultad de intervenir, y así lo dice la ley, cuando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral advierta algún tipo de irregularidad, podrá ordenar el recuento del proceso del que se haya tratado, ya sea de elección o de consulta de contrato colectivo de trabajo. Entonces, sí es muy importante la reforma laboral. Otra parte que también es muy benéfica, teníamos el dato de que el 45 al 50% de contratos colectivos de trabajo, yo lo leía, eran contratos de simulación, en el cual patrones y el sindicato se ponían de acuerdo para establecer lo mínimo en el contrato colectivo de trabajo, Claro, a cambio de una dádiva al sindicato. ¿al comité? Los que llamábamos eran sindicatos de protección o sindicatos blancos. Pues ahora tendrán que legitimar su contrato colectivo de trabajo. Si un sindicato pretende la firma de un contrato inicial con una empresa, deberá primero obtener del Centro Federal la constancia de legitimación. ¿Qué tiene que decir? Que tiene trabajadores en la empresa. Antes nada más se emplazaban y la Junta tenía que admitir el emplazamiento porque no te pedía mayor requisito. Ahora no, tendrá que obtener primero su constancia de legitimación, y además a la empresa se le va a consultar si en efecto esos trabajadores que aparecen en el listado del emplazamiento a huelga Le pertenecen. le pertenece. Entonces sí hay filtros muy importantes que hacían falta. Platicaba yo apenas con un empresario y me decía eso, ¿no? Es que antes era una extorsión legitimada, era Sí. una extorsión legalizada. Y tú tenías que pagar, oye, pero no tiene trabajadores en mi empresa, pero ahí está el emplazamiento. Sí. Y te pedían, y tenías que pagarlo. El gran poder de los sindicatos y convenios con los patrones, y realmente siempre el desprotegido fue el trabajador. Así era un problema que enfrentamos. Por eso te comento, siempre la resistencia para una reforma de este calado pues eran principalmente los sindicatos, Claro. porque ellos les cuesta mucho entender el tema de democracia, transparencia y de fortaleza de los trabajadores. Entre más estén sometidos los trabajadores, más ganamos nosotros como dirigentes. Claro. Esto a partir de la reforma tendrá que ir cambiando. Creo que las muestras de que así se están dando. Y bueno, también dependerá mucho de que los trabajadores hagan valer sus derechos. Hoy creo que tienen las herramientas en la propia ley. Tu programa, como el que me has invitado, creo que son muy importantes porque muchas veces desconocemos lo que se da, las reformas, desconocemos la ley, y esto nos permite llegar a los trabajadores, llegar a la población, Claro. al ciudadano, que lo vaya comprendiendo y a lo mejor levantarles el interés para empaparse un poquito de sus derechos Por supuesto. y de sus obligaciones para efectos de que esto pueda caminar y tengamos mejores condiciones en el día a día. Pero esos son los 3 puntos elementales de la reforma laboral y está esto caminando. Aquí en Veracruz están ya los centros de conciliación regionales, si no mal recuerdo es Jalapa, Veracruz, Acayucan, San Andrés, Poza Rica, Tuxpan, Pánuco. También ya los tribunales locales y también los tribunales federales laborales. Aquí en Jalapa hay 4 tribunales, 2 en la avenida Mártires 28 de agosto y 2 en Ávila Camacho, exactamente frente a la Secretaría del Trabajo. Otra pregunta que es muy relevante y que te la hacen continuamente. ¿Qué va a pasar con las juntas de conciliación? ¿Desaparecieron ya? No. Fue la creencia. Estamos que se ahora tuvo. trabajando conjuntamente. Nosotros cerramos ventanilla, las juntas de conciliación cerramos ventanilla el día 3 de noviembre. Es decir, dejamos de recibir demandas iniciales.
ya las van a recibir los nuevos órganos. Si un trabajador, por ejemplo, fue despedido el 28 de octubre y va a demandar el 6 de noviembre, ya debió haber ido al centro de conciliación, porque ya es el órgano que está vigente. Y las juntas vamos a quedarnos hasta concluir el último trámite que en el procedimiento vigente anterior teníamos nosotros como tribunal. Entonces, ahora habemos tribunales laborales que vamos a concluir lo que está en trámite anterior al 3 de noviembre y quienes van a recibir esto que es nuevo. Es importante porque si antes les hubiéramos enviado lo que teníamos, pues iban a nacer muertos, ¿no? El hecho de empezar de cero les da a los jueces, a los secretarios, la oportunidad de trabajar, de organizarse, de agendarse para que la reforma pueda caminar de forma eficiente y de forma efectiva. Y es que es bien importante que los trabajadores, los patrones, los sindicatos conozcan a fondo realmente esta reforma laboral, porque bien es cierto, décadas pues sujetos a un mismo esquema, y un esquema que se fue corrompiendo con el tiempo y que finalmente, como decíamos, el más desprotegido venía siendo el trabajador, ¿no? Ahora, lo importante es conocer hacia dónde. El ABC, maestro. A ver, yo, trabajador, tengo un problema, entonces, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, creo que lo que usted nos está explicando es muy interesante para que sepamos, o los trabajadores sepan cómo moverse al interior de un sindicato, al interior de una empresa y al exterior para ir ante una instancia que permita poder apoyarlo, ¿no? Ahora, hasta este mes terminan ustedes entonces con todo lo que tenían, con todas las demandas, con todos los casos, con todos los asuntos que tenían, me comenta, ¿no? No, nosotros dejamos de recibir demandas iniciales el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Y a partir de aquí vamos a resolver todo lo que tenemos en trámite, que no es poco. Claro. Las juntas locales y las federales de conciliación y arbitraje tenemos un número importante de juicios ya instaurados, que no se resuelven ni en un mes ni en un año. Va a llevar un tiempo que esperamos sea un plazo mediano, no un largo plazo, en el cual podamos resolver todo lo que tenemos en trámite. Pero que no quedarán en olvido al dar este nuevo paso. No, tenemos que resolver hasta el último, porque si no estaríamos atentando contra el derecho a la justicia de quienes ya demandaron con el anterior esquema. Claro. Vamos a concluir hasta el último procedimiento instaurado a fin de brindarle justicia a los trabajadores, en el viejo esquema y ahora también en el nuevo sistema de justicia laboral. ¿A qué se enfrentará ahora un trabajador? Y hablo de enfrentar en el sentido de llevar un proceso en tiempo, en protección, cuando tenga algún problema con su patrón, pues, ¿no? Empecemos con el tema del patrón. El hecho de que la conciliación sea parte fundamental de la reforma da muchas esperanzas. En las juntas de conciliación, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque el cúmulo de trabajo es tanto que no nos permitía tener el espacio y el tiempo de dedicación a la conciliación. Bastaba con preguntarle a las partes si había algún tipo de acuerdo para resolver el conflicto. Y si no, pasábamos a la siguiente etapa. Ahora no, ahora el procedimiento de conciliación tiene una regulación específica. Desde que el trabajador llega, pedir la cita, antes se le daba al trabajador la cita, hoy también se le puede dar al trabajador para que lleve la cita, pero si no, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo entregarla o no tengo el imperio para que pueda venir el patrón. Habrá actuarios del centro de conciliación que vayan y notifiquen legalmente al patrón para que asista al centro de conciliación. Y hay un procedimiento específico que deben operar los conciliadores para que esto resulte. Entonces, tiene ya un espacio, tiene un tiempo, tiene oficinas específicas y esto va a dar oportunidad a que el conciliador ponga ímpetu, le ponga ganas, empeño a que las partes puedan avenirse y llegar a un acuerdo. Si esto lo conseguimos, yo creo que puede estar el índice de conciliación en un 60% de lo que teníamos en conflictos laborales. Entonces, los tribunales van a tener un procedimiento, digamos, desahogado si solamente les llega el 40% de los conflictos laborales. Por eso la conciliación debe ser el eje rector en el ámbito individual. Si esto lo conseguimos, estaríamos brindándole al trabajador
una justicia en un término no mayor a 45 días a través de un convenio. ¿Y cómo se hace? Ajá. Haciendo entender a los patrones de cuáles son los derechos que le corresponden al trabajador y también al trabajador cuáles son sus obligaciones. Esta parte de que el conciliador conozca tanto el ámbito legal, pero también esté preparado en ámbitos de psicología, de sociología, digo, fue una preparación permanente que Claro. se les dio, tiene que ver con conocer a las personas. La labor del juez es un poquito más dura, es más fría, Claro. más objetiva. La labor del conciliador tiene que ver incluso hasta con un poquito de subjetividad al momento de entender al trabajador. Normalmente Sensibilidad. cuando dos personas llegan Claro. conflictuadas hay que saber bajarle el índice de ímpetu a los ánimos. Así Y es. eso lo puede hacer alguien que está preparado, que conoce la sensibilidad para tratar a las personas. Yo creo que este va a ser uno de los grandes retos. Si lo conseguimos, que estoy seguro que así va a ser, tendríamos un índice del 60% de conciliación, que le estaríamos dando justicia a los trabajadores en un término no mayor de 45 días. Y sobre todo darle fe al trabajador, maestro. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores, al verse violentado en sus derechos, al verse totalmente en desventaja frente a un patrón, a una empresa, desistían. No, me va a llevar años de aquí, entonces, y la verdad, entonces era una constante el abuso, ¿no? Claro, O me claro. quedo aquí porque no tengo para dónde, o ya me aguanto, total, una más, o me voy, pero pues ya me voy con las manos vacías, ¿no? Claro. Entonces creo que sobre todo le da mucha fe a los trabajadores esta nueva justicia laboral, pues para defenderse y obtener lo justo. Claro, claro. Además, la certeza jurídica. De una y otra parte se fueron creando muchos vicios en el esquema tradicional, tanto Claro. del sector patronal como del sector de los trabajadores. También la industria de la mentira en el procedimiento laboral era de todos los días. Yo miento para no pagarte, yo miento para que me pagues más. Así es. Y ninguno se conducía con Sí. la legítima verdad. Es en ambas partes. ¿Qué es lo que tiene que ver bueno, la reforma? El principio de inmediación, que para mí es fundamental, que tiene que ver con que el juez presida y dirija las audiencias, tanto preliminar como de juicio. Si el juez no está presente en una de esas dos audiencias, la audiencia es nula de pleno derecho. ¿Y qué te da la oportunidad? De ver a las partes. No es lo mismo estar en tu oficina y tener muchas audiencias y dirigir toda la orquesta en un momento, que estar en la audiencia y tú como juez poder interpelar Claro. a las partes. Si de pronto ves que un testigo se está conduciendo con falsedad, el juez ahora sí tiene facultades de interrogarlo. Antes no las teníamos. Claro. Hoy sí el juez puede decir, espérame, me detengo en esta pregunta y puede el juez abundar en las preguntas a fin de obtener la verdad. Hubo un caso que nos comentaba una de las maestras que nos impartió algunos cursos, una juez chilena. En Chile llevan 10 años con este esquema laboral y dice que ella le tocó un juicio en el cual acusaban un despido por acoso sexual. Ujú. Y dice, bueno, el representante de la empresa señalaba que era imposible que lo hubieran visto porque tiene un vidrio polarizado. Y al ser polarizado es difícil que algún testigo pudiera presenciar el hecho porque no se puede advertir. En ese momento la juez suspendió la audiencia y dijo, vamos a trasladarnos al inmueble porque quiero verificar si en efecto el vidrio es polarizado y si se ve o no se ve. Y al acudir Claro. verifiqué que era transparente. Entonces ahí obtuve la verdad de lo que había sucedido. Todas estas facultades que ahora tiene el juez y que tienen que ver mucho también con la personalidad, con que sea proactivo en el procedimiento, le van a llevar a conducir o a obtener la verdad o lo más que se pueda en relación a la verdad, en relación al asunto que se está planteando. Pero sí tenemos ya estas herramientas dentro de la ley y hoy los jueces tienen la oportunidad de resolver juicios, como dice la ley, a verdad sabida y buena fe guardada. Pues queremos aprovechar para invitar a nuestro auditorio para que llame al estudio si tiene alguna duda sobre este tema, alguna pregunta que quiera hacerle aquí al maestro de la Junta Federal Especial 22 de Conciliación y Arbitraje, para que aquí mismo en este espacio, bueno, pues le pueda orientar sobre esta nueva justicia laboral. Ponemos a su disposición el 842-3500,
el número de Radio y Televisión de Veracruz, y también por WhatsApp nos puede usted enviar alguna pregunta en el 2287-767309 que aparece en pantalla, y puede usted por WhatsApp, bueno, pues hacernos llegar sus inquietudes. Y en las redes sociales también, en Facebook, cualquier pregunta la atendemos en este mismo momento. Vamos, si le parece, maestro, tenemos otra cápsula lista sobre el mismo tema para ir conociendo un poco más sobre este tema de la justicia laboral en nuestro país. A partir del 24 de febrero del año 2017, se empezó a trabajar acerca de la reforma constitucional en los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral. El 1 de mayo del 2019 se creó la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a diversas leyes secundarias en materia laboral. Para el 31 de mayo del 2019 se instaló el Consejo de Coordinación, instancia nacional, encargada de la consulta, planeación y coordinación de acciones para implementar la reforma laboral. El 31 de julio de 2019 se realizó la publicación del protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajos existentes. Esto fue en el Diario Oficial de la Federación. El 6 de enero del 2020 se realizó la publicación de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 18 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para que los estados pudieran acceder al subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. El 29 de julio del 2020 se llevó a cabo la designación por el Senado del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para el 18 de noviembre del 2020 inició la primera etapa de implementación de la reforma laboral en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. En la segunda fase se unieron los estados de Aguascalientes, Baja California, Norte y Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. En la tercera etapa se agregaron Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Y bien, continuamos en esta plática con el maestro Jonathan Cortés, quien es el presidente de la Junta Federal Especial 22 de Conciliación y Arbitraje. Veíamos, maestro, en la cápsula, bueno, de que es una reforma de esta nueva justicia laboral que va en camino en nuestro país. Falta todavía algunos estados por implementarla. Veracruz, afortunadamente, bueno, ya estamos en ella. Es un trabajo que ha ido poco a poco, por muchas características, por muchos intereses, obviamente el presupuesto no es fácil de pronto implementar una nueva justicia laboral, pues lleva también recursos. Entonces, pues ya que estamos en Veracruz justamente dentro de esta implementación, yo le quería preguntar, para conocimiento de todos quienes somos trabajadores, hay quienes lo somos de entes públicos, hay quienes lo son de entes privados. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta nueva justicia laboral? Todos podemos ir al mismo lugar, cada quien tenemos que tratar nuestros temas de forma diferente. ¿Qué dice la reforma? La reforma, el artículo 123 constitucional tiene dos grandes apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A tiene que ver con los trabajadores del sector privado. Y el B con los trabajadores del sector público. A su vez, cada apartado pues, se baja a las entidades federativas y están en los estados las leyes burocráticas. La reforma que comentamos tiene que ver únicamente con el apartado A y la Ley Federal del Trabajo. No se tocó aún el apartado B, aún no se ha tocado ni la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
ni la ley estatal del servicio civil, que es la ley burocrática de Veracruz. Creo que va para allá sin duda alguna. Creo que es necesario que los legisladores, tanto federales como locales, se den a la tarea de legislar en materia burocrática. ¿Por qué? Porque no podemos tener una justicia del sector privado que apunta a la modernidad, a un nuevo esquema de justicia laboral que sea más pronto, Claro. expedito, que sea garantista de los derechos de las partes. Y por otro lado, una justicia para los trabajadores burocráticos al servicio del Estado que se quede en los esquemas antiguos, porque entonces no estaremos respondiendo del todo a los trabajadores. Y tanto como unos como otros son importantes. Todos contribuyen a la No hay vida productiva trabajadores del ni de país. primera ni de segunda. Entonces yo creo que el siguiente paso tendrá que ser una reforma constitucional al apartado B. Creo que también es importante instaurar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado este procedimiento oral, una fase postulatoria, una fase netamente oral, ajustar el procedimiento de uno hacia el otro. Y desde luego también lo colectivo. No podemos tener sindicatos que deban acostumbrarse a la democracia y a la transparencia, y por otro lado sindicatos que se sigan manejando con aspectos del viejo sistema. Creo que no sería lo correcto, no sería la parte, no estaríamos respondiendo al 100% a la exigencia de los trabajadores. Esa va a ser la siguiente tarea. Es el Quienes estamos pendiente que hay. inmiscuidos en esta parte tan apasionante de derecho del trabajo, debemos promoverla, promover una reforma al apartado B y a la ley burocrática en Veracruz, que dicho sea de paso, lleva años sin una reforma. Modificación. Y es necesario que en el ámbito local adecuemos la ley federal del trabajo con la ley burocrática. Con algo muy sencillo, mira. Dice la ley burocrática de Veracruz que en aquellos aspectos en los cuales hay un vacío legal de la propia ley, son de aplicación supletoria la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado y la ley federal del trabajo. Entonces, cuando me dice de aplicación supletoria, ¿de cuál hablamos? ¿De la ley anterior a la reforma O de la nueva. o de la nueva? Entonces, todos esos aspectos nos tienen que dar pauta a que los legisladores locales entren en la tarea de una reforma laboral de gran calado también en el ámbito del sector público. Sindicatos que correspondan o respondan también a las exigencias que ya tenemos en las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Que los trabajadores de los ayuntamientos, de las entidades públicas, de los organismos públicos descentralizados, tengan también este poder de decisión a través del voto personal libre, secreto y directo. Tengan este poder de saber y de consultar y decidir si las condiciones generales de trabajo realmente les benefician a ellos o están beneficiando a un liderazgo sindical. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sabiendo que hay en las condiciones, pero también teniendo yo como trabajador la facultad de decisión de si las ratifico o deseo o deseamos entrar en una nueva negociación con la entidad pública para obtener condiciones que de verdad beneficien a los trabajadores. Esa parte también va a ser fundamental para que realmente estemos respondiendo a la exigencia de todos los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público. Todo es trabajador finalmente, que en este momento, pues sí, lleva una ventaja el trabajador privado, porque finalmente se puede apegar a esta nueva ley, ¿no? Claro, claro. Y ahora, el tema del sindicalismo, maestro, creo que es el tema más difícil y más importante a la vez dentro de esta nueva justicia laboral, por estos vicios, por estos rasgos que el sindicalismo en México, pues que tiene justamente del interés privado o del interés personal, o prioritario del comité, y dejar en total desventaja a los trabajadores en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que es un gran paso justamente en este sentido que el trabajador conozca, bueno, pues cuáles son sus derechos. Ahora, ¿cómo un trabajador
puede acceder a estos nuevos derechos o a esta nueva justicia laboral? ¿Hacia dónde se puede acercar, maestro? Porque justamente pues no va a ser ni su patrón ni el sindicato quienes le den la orientación. Cualquier duda que tenga los trabajadores, primero, a los centros de conciliación, tanto Bien. locales como federales. En el federal, ahí sí le pueden brindar las dos orientaciones, tanto individual, digamos un despido injustificado y demás, como en lo Sí, colectivo. lo colectivo. Oye, fíjate que mi sindicato ha convocado a elecciones, pero no tenemos un consejo electoral. Convocó el comité directivo. Ya puede iniciar su queja ante el Centro Federal. El Centro Federal va a conocer y va a llamar a cuentas al sindicato a ver cómo está tu procedimiento. Y si el Centro Federal advierte que es un procedimiento que viene amañado, va a intervenir en el procedimiento, Ajá. nombrando a un funcionario del Centro Federal que sea garante o que garantice elecciones justas, elecciones legítimas para los trabajadores sindicalizados. Es un mensaje que, fíjate que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde, siempre fue muy puntual en eso. El poder real de los trabajadores, bueno, de los sindicatos, reside ahora en los trabajadores. Se acabó la simulación, ya no podrán los sindicatos pedir la firma de un contrato colectivo si antes no demuestra tener representación dentro de la empresa que están pidiendo la firma, y para eso tendrá que pedir la constancia de legitimación. Pero además, en una empresa puede haber 1 o 2 sindicatos, Claro, más. o 3. Claro. En los procedimientos ya de revisión, antes decía, bueno, el único que puede intervenir es el Mayoritario. mayoritario. No, ahora no. Ahora se publica la convocatoria del Centro Federal y puede intervenir cualquier sindicato, que considere que tiene derecho, y si demuestra que tiene un mayor número de trabajadores que el otro, en un procedimiento de consulta, pues él tendrá que ser el que negocie las condiciones como en representación de los trabajadores. Pero ojo, previamente se deberá consultar a los trabajadores. No hay negociación que el sindicato pueda emprender, sin la consulta previa y posterior de los trabajadores de aquello que se vaya o se pretenda pactar. ¿Qué tiempo tienen los sindicatos ahora con esta reforma para instalar este consejo electoral? Ya debieron hecho, debieron haberlo hecho ya. Aún tienen un término. El tema de la pandemia postergó un poquito las cosas porque no se podía hacer el tema presencial. Una consulta de los trabajadores pues, requiere tenerlos de forma presencial. No todos nuestros trabajadores están acostumbrados a las nuevas tecnologías. A lo mejor en el futuro ya los sindicatos también tengan estas herramientas. De entrada, la pandemia postergó este procedimiento de adecuar los estatutos, pero tienen una fecha límite, si no me recuerdo, 2023, para adecuar estatutos y legitimar contratos colectivos de trabajo. Es decir, yo como sindicato tengo un contrato colectivo de trabajo que estaba depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. También tengo un procedimiento porque debo legitimarlo. Y una vez legitimado, se puede enviar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cómo se legitima? Mediante la autorización, mediante la consulta y la aprobación de los trabajadores. Tienen que voltear a la base. Tienen que voltear a la base. No les queda de otra. No queda de otra más que voltear a la base, más que depositar y confiar en nuestros trabajadores, porque ellos hoy tienen el poder real de decisión tanto del comité directivo como de los contratos colectivos de trabajo. Y otra parte importante, hablando de género. Hoy los sindicatos deben tener en su directiva 50-50. ¿Es verdad? 50-50. Yo creo que le faltó un poquito al legislador, pero va a ser el siguiente paso. Habría que ponerle un párrafo, porque a lo mejor también el día de mañana, que un periodo de la directiva lo dirija un hombre y el otro periodo lo dirija una mujer. Claro, porque finalmente cumplen con la cuota, porque a lo mejor cumplo con la cuota, pero te doy cargos menores. Exacto. No, sí. Estoy cumpliendo con la cuota. No, hay que también empoderar a las mujeres en el ámbito sindical, y creo que el siguiente paso es que un periodo lo pueda dirigir un hombre y el siguiente periodo lo pueda dirigir una mujer. Sería fundamental que en las secretarías generales o en las presidencias de los sindicatos las mujeres tengan este poder de decisión. Las vemos cada día más inmiscuidas en la vida pública, en la vida sindical, pero sí nos faltó ahí
en la ley este tema de que no nada más cúmpleme la cuota, cúmplemela en cargos de decisión. En cargos ¿Qué de dice la relevancia. nueva ley, la nueva reforma, maestro, sobre esta perpetuidad en los sindicatos? ¿Hubo alguna modificación? Les pone límite Bien. sí hay reelección, siempre y cuando es un término prudente. Creo que tendrá que ver en su momento con la interpretación que hagan los propios juzgadores, pero para mí el término prudente es un término no mayor a aquel de quien ejerce el primer cargo en el país. Entonces, si la persona que Claro. ejerce el primer cargo en el país es de 6 años, Exacto. no debería superar un cargo sindical ese límite de temporalidad. Estaría estupendo porque creo que uno de los talones de Aquiles de nuestro país, justamente para la base trabajadora, ha sido el sindicalismo. Pero tenía mucho que ver No. con esta manipulación de las elecciones, ¿no? A veces Claro. listas de asistencia de escritorio, que nada más te la presentaban a la Junta y se validaba y te daban la toma de nota. Yo creo que ahora, Exacto. con el hecho de que el trabajador ya tenga este derecho de ir a votar de forma personal, sin ningún tipo de coacción, sin nada que cuarte su libertad, yo creo que va a ser un giro para que los sindicatos estén en esta transición de personas en el ejercicio de las directivas. Nosotros lo vemos en el ámbito político-civil. Vemos cómo hoy día, a partir de que a los ciudadanos nos dieron ser depositarios de la democracia, vemos cómo nuestros gobiernos cambian de un color a otro de forma muy continua. Claro. Pero tiene que ver con eso, de que Sí. el poder reside en el ciudadano. Se va dando la vuelta. Y aquí también, en los sindicatos va a pasar lo mismo. Dirían Así por ahí, el poder desgasta, si no tienes una buena gestión, te viene el voto de castigo. Antes no existía porque el trabajador no votaba. Claro. Ahora, al votar, si mi dirigencia no hizo una gestión oportuna, importante, seguramente voy a elegir a un segundo, a un tercero que tenga el nivel para podernos representar. La ley defiende ahora al trabajador en el sentido de que si en esta colectividad vemos lo que decía usted, bueno, con la General Motors, ¿no? A ver, mis representantes finalmente no están trabajando en beneficio de la base trabajadora, sino de sus intereses particulares, ¿no? Además de echar abajo un contrato colectivo, ¿tienen facultades para sacar a una directiva sindical? Sí, sin duda alguna, con el 33% del padrón podrán ellos exigirle, primero tendrán que exigirle la rendición de cuentas. ¿Cuál es el punto en el cual estamos en desacuerdo? No has revisado el contrato o no has dado cuenta de las cuotas sindicales. O sea, por eso las dirigencias sindicales deben constantemente estar convocando asamblea para rendir cuentas. Si no las rinden, los trabajadores podrán exigirle que las rindan. Y si hay resistencia, entonces los trabajadores podrán solicitar la revocación de esa directiva y que alguien más los pueda representar. Pero digo, esta parte de tener pleno conocimiento de la norma como trabajador va a ser fundamental para que esto funcione. Realmente, aún con la vieja ley, había derechos importantes de los trabajadores, muchas veces desconocidos, más en el ámbito colectivo. Claro. ¿No? Hacer este tipo de foros, hoy que tenemos las herramientas tecnológicas, eso nos dejó la pandemia de bueno, de que antes todo lo veíamos presencial, un curso, un diplomado, una charla, y ahora estas plataformas que tenemos a disposición nos permiten acercarnos, que alguien a lo mejor de España nos pueda dar una conferencia hoy a través de una plataforma electrónica es muy sencillo. Así es. Entonces, aprovecharlas para que nos acerquemos a nuestros trabajadores y les hagamos saber cuáles son sus derechos, también sus obligaciones, para que esta reforma laboral camine como tiene que caminar. Pues ya prácticamente nos vamos a despedir del programa, maestro. Le queremos agradecer mucho su presencia, esta explicación. Nos falta mucho a la base trabajadora, a la clase trabajadora en el país por conocer justamente esta nueva justicia laboral, acercarnos, ya nos dijo usted, la conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, creo que es el paso número 1. Los centros de conciliación. Los centros de conciliación.
En este sindicalismo, ya prácticamente para despedirnos, estos consejos electorales que van a ser muy importantes dentro de esta nueva dinámica sindical en el país, ¿tiene que ser elegida por quién? ¿Tiene que ser conformado por quién? ¿Por los mismos trabajadores de dicho sindicato? ¿El Consejo Electoral? Sí. Sí, el Consejo Electoral tiene que ser trabajadores del mismo sindicato. Ok, ¿elegidos por? Los trabajadores. No por la directiva. No, por los trabajadores. Los trabajadores deben elegir el Consejo Electoral. Puede ser un Consejo Electoral permanente, es decir, con existencia continua, y cada vez que vence su término elegir nuevamente otro órgano, o puede ser un Consejo Electoral electo ex profeso para el procedimiento electoral. Pero quien Bien. debe dirigir, quien debe llevar la conducción de las elecciones desde la convocatoria, el registro de las planillas, la validación de las planillas y la votación y el escrutinio y el cómputo, debe ser este Consejo Electoral elegido por los trabajadores, no por el comité directivo sindical. Y cuando los trabajadores adviertan que puede haber chanchullo, como decimos por ahí, acercarse al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además lo dirige el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, experto en la materia. Creo que los senadores no pudieron elegir mejor cabeza del Centro Federal, y creo que toda la estructura está muy bien representada. Acercarse al centro para advertirle qué anomalías están aconteciendo, Claro. y el centro entonces pueda nombrar un interventor en ese procedimiento, que no significa violar la autonomía sindical. Claro. Le vamos a dar certeza a los trabajadores de que se va a respetar su voluntad a través del voto personal libre, secreto y directo. Maestro, nos falta tiempo. Es un tema de suma importancia. Hay mucho que platicar sobre ello. Ojalá podamos vernos más adelante para seguir hablando sobre esta nueva justicia laboral en nuestro país. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes agradecerle a Ezequiel Carvajal, que nos manda saludos desde Tennessee, en Estados Unidos. Por allá también nos siguen en este programa de Soluciones. Un gusto, maestro, que haya estado usted con nosotros. Maestro Jonathan Cortés, le comentaba, presidente de la Junta Federal Especial 22 de Conciliación y Arbitraje aquí, pues en el estado de Veracruz. Nos vamos. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todo tu auditorio. Y gracias a usted, como siempre. Lo espero el próximo jueves a la misma hora por la señal de Radio y Televisión de Veracruz.